Bodega San Francisco, creciendo juntos, y Walmart llegando a todos los rincones de Chile, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras, esta mañana acá en Mesa Central, los lunes con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Muy buenos días. Y con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, periodista, conductor de Chilevisión, columnista de La Tercera, conductor de podcast también. Oye, hacer estas cosas. Sí, y autor de libros como Poderoso Caballero, Goles y Autogoles. Y ahora está presentando el último de ellos, que es lo que lo trae acá. Me refiero a Daniel Matamala, que acaba de lanzar Cómo destruir una democracia, 5 líderes en busca del poder total, de Editorial Planeta. Muy buenos días, Daniel. ¿A qué hora escribe Daniel Matamala? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Oye, más influyente del dial. Un libro muy interesante, muchas gracias. Un libro muy interesante. 5 líderes en busca de un poder total, el subtítulo de Cómo destruir una democracia, como decía la Coneja. Un libro que, bueno, está contando historias que parecen reporteadas ahí en la calle misma de estos lugares que son a veces muy difíciles para nosotros, o a veces muy lejanos. Sí, bueno, la idea del libro en verdad es ser una crónica en terreno, y la fuerza del libro está en eso, en el reporteo en terreno en todos estos lugares, en estos países donde muestro de alguna manera cómo estos líderes autoritarios tienen una especie de manual que son bastante parecidos, sean de izquierda o de derecha, con lo cual van erosionando, van horadando la democracia, pero me parece que el valor principal del libro está en eso, en el terreno, en el reporteo, en entender por qué la gente confía ese poder total a algunos líderes y cuáles son las consecuencias que también se sufren en esos países cuando esos líderes ya han logrado derribar cualquier estructura, cualquier institución y ya controlan todo el poder. Son capítulos cortitos en que la verdad es que uno logra como hacerse una idea de cómo ha sido la evolución en 5 países, porque tenemos Maduro por una parte en Venezuela, Bukele en El Salvador, está AMLO en México, Javier Milei en Argentina y ¿quién se me está? Donald Trump en Estados Unidos. Ya, son figuras bien distintas, sí, de tendencias distintas y con procesos políticos bien diferentes. Entonces, ¿qué los hermana? ¿Por qué estos 5 personajes están incluidos? Claro, está pensado el libro como una especie de pendiente resbaladiza, ¿no? Porque evidentemente López Obrador y Maduro son muy distintos en cuanto a que López Obrador gobernó todavía dentro de la democracia y entregó el poder, y Maduro es ya un tirano que ni siquiera se molesta en simular resultados de las elecciones, digamos, simplemente se las roba. Pero si uno va viendo la evolución es muy parecida. O sea, en todos los casos hay un descontento social muy importante debido a problemas reales, básicamente una desafección con la democracia que no es capaz de solucionar los problemas, y aparece un líder providencial que dice, aquí tiene que haber una relación directa entre el pueblo y yo. Y todo lo que está entre medio, instituciones, separación de poderes, son obstáculos, son trampas que las élites han puesto para evitar que el pueblo pueda realmente surgir y lograr solucionar sus problemas. Entonces, eso que en López Obrador aparece de una manera, si uno quiere, primaria, digamos, ¿no? Sin llegar a convertirse en un dictador como sí ocurrió en otros, es muy parecido en su discurso, en la forma de actuar, a lo que hacía Chávez al principio, que termina en lo que está hoy Venezuela, o lo que hacía Bukele al principio. Ninguno se presenta desde el principio como un dictador que va a buscar el poder total. Se presentan como líderes providenciales que van a ayudar al pueblo, que están del lado del pueblo y que tienen un enemigo en común, que es generalmente una élite corrupta y que necesitan eliminar todos esos elementos que están evitando que ellos puedan solucionar los problemas. Ya, y entonces, si lo que hacen al principio es tan importante y como que puede pasar disimulado, hay que ponerle bastante atención a qué es lo que hacen al comienzo. Claro, a ver, primero ellos son bastante efectivos. En general logran en un primer momento, y son bastante populares, López Obrador ni hablar, pero si ustedes ven, Chávez fue tremendamente popular, fue reelegido muchísimas veces. Bukele es todavía popular hasta el día de hoy, lo mismo con Trump, lo mismo con Milei. Logran aparecer efectivamente como quienes van a solucionar las dificultades. ¿Cuál es la trampa? Y dónde hay que estar como muy, muy atentos. Yo creo que son 2 cosas principales. Uno es decir que todo lo que está entre medio, todo lo que aparece como intermediario entre el pueblo y el líder es algo que hay que eliminar. Y entonces suelen hablar mal de la división de poderes, suelen hablar mal de otros poderes del Estado, suelen hablar mal de las instituciones. Y lo segundo es que el tipo de métodos que ocupan tienen que ver con que el fin justifica los medios. Y por lo tanto lo único importante es que el pueblo pueda de alguna manera deshacerse de esta trampa de la élite, y para eso los medios dan más o menos lo mismo. Esos son los puntos que yo creo que es muy importante tener en cuenta porque se van repitiendo en todos los casos. Ahora, todos los casos son de países en vías de desarrollo o subdesarrollados, derechamente, pero el de Estados Unidos es distinto. Sí. O es la democracia canónica, por decirlo de alguna manera. ¿Qué signos ves de esto en Estados Unidos
y cómo puede pasar esto en Estados Unidos. Claro, eso es lo más interesante, ¿no? Porque uno diría que Estados Unidos es el país que está blindado por todos lados, ¿no? Tiene los check and balances, la división de poderes, una democracia que institucionalmente ha funcionado por tanto tiempo. Y sin embargo, ves que incluso ese país es bastante vulnerable, bastante más de lo que los mismos estadounidenses creo todavía se han dado cuenta. Porque tú tienes un tipo como Donald Trump que entra en una grieta que estaba muy profunda social y culturalmente en los Estados Unidos. Yo hablo mucho del tema del racismo, que me parece muy clave para entender por qué Trump logra lo que logra. Y va acumulando poder de una manera muy rápida. Termina con la práctica con el bipartidismo de dos partidos, demócrata y republicano, y convierte el Partido Republicano en una secta personalista, donde cualquiera que se salga de la línea es inmediatamente castigado, humillado públicamente. Por lo tanto, no tiene ningún contrapeso a su actuar. Y si tú ves lo que ha hecho en estos meses, sobre todo Donald Trump, de su segundo gobierno, él sistemáticamente está destruyendo cualquier voz o cualquier institución que tenga poder para resistirse a él. Y eso va desde instituciones como la Fiscalía, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta medios de comunicación, universidades, academia. Claro, y mezcla la práctica con la moral, digo, o sea, lo hace en la práctica o moralmente, como al presidente de la Reserva Federal, digo, exactamente. que lo trata de imbécil. Claro, que ese tipo de acciones lo que hace es que cualquier persona que quiera decir no estoy de acuerdo o no me parece lo que está haciendo Trump, lo tenga que pensar muy bien. Lo tenga que pensar varias veces porque oponerse a él o incluso criticarlo puede tener consecuencias súper graves. Y eso es un paso muy importante en la instauración de un régimen que es autoritario. Hoy día es muy difícil pensar en Estados Unidos como un régimen democrático normal, porque de verdad el costo de ir en contra del presidente, el costo de ir en contra de este líder o de este caudillo es un costo muy alto. Daniel, hay un tema que tú tocas que es precisamente la popularidad de estos personajes. Salvo Maduro, los otros todavía son sumamente populares. Y entonces ahí viene la pregunta que es, bueno, pero si son tan populares, ¿no están haciendo lo que el pueblo quiere? Sí, yo creo que esa es la gran trampa, ¿no? Porque todavía es algo que se usa mucho, por ejemplo, para defender a Bukele, que fue algo que se usó durante mucho tiempo en Venezuela también, y creo que es una falta de comprensión de lo que realmente es la democracia, porque la democracia no es la dictadura de la mayoría, no es sencillamente, bueno, si tú tienes el 50% más uno de los votos, puedes hacer lo que quieras. Claro, la democracia que entendemos en Occidente le ponemos generalmente el apodo, el apellido de democracia liberal, porque claro, es que la mayoría gobierne, pero con una serie de regulaciones que evitan que eso se convierta en una dictadura de la mayoría. Y por eso tienes la separación de poderes, por eso tienes los derechos de los ciudadanos, las garantías individuales que cada uno de nosotros tiene, que significa que básicamente no importa que tú estés en contra o no importa que tú seas crítico de un gobierno que pueda ser mayoritario, tú tienes ciertos derechos que tienen que ser respetados. Y cuando te quedas con solamente una parte de la democracia, que es decir, bueno, pero es que lo eligió el 50% más uno, por lo tanto puede hacer lo que quiere, eso no es ser demócrata. Eso es estar a favor de que una mayoría circunstancial puede actuar de manera dictatorial en una sociedad. Es interesante el punto porque también habría que distinguir. Cuando Donald Trump despide a su encargada de estadística, el equivalente a la jefa del INE, porque no le gustaron las cifras de empleo, es como parece un chiste que se cuenta solo, digamos. Pero por otra parte, Javier Milei ahora tiene un conflicto con el Congreso, con una cuestión que parece, donde Milei parece tener un punto. El Congreso le aprobó una ley que implica un aumento del costo fiscal de 2,5 puntos del PIB. Si eso pasara en Chile, estaríamos en una crisis mayor, o sea, una crisis política mayor. Milei parece tener un punto desde el punto de vista de la sanidad, de las finanzas públicas y del funcionamiento de la democracia. No obstante, se podría pensar que está en un conflicto con este intermediario, de alguna manera. Es difícil, a veces es difícil distinguir entre una cosa y la otra. Sí, porque, a ver, en el caso de Milei, por ejemplo, Argentina evidentemente sigue siendo un país democrático, ¿no? Lo que yo digo y lo que me parece especialmente preocupante de lo que pasa con Milei es que él lleva el nivel del discurso público a una violencia y una agresividad tal que es prácticamente imposible tener una democracia que funcione en términos de un respeto cívico, no digamos amistad cívica, pero un respeto cívico donde más o menos podemos conversar. Ya, por la retórica que tiene. Claro, cuando hay un tipo que su estrategia permanente es insultar, humillar, agredir a cualquiera que se lo ponga, no digamos a la oposición, o sea, a su vicepresidenta la trata de traidora y van los bots que siguen a Milei y la acosan físicamente diciéndole que es una traidora a la vicepresidenta. O hace poco, cuando son estas elecciones en Buenos Aires, y se sube un video falso del expresidente Macri diciendo no, bajo a mi candidata y voy a apoyar al candidato de Milei, y Macri reclama y Milei dice pero es que Macri es un llorón, no entiende cómo funcionan las cosas en la comunicación de hoy. O sea, cuando el presidente de la República no solamente es el líder de la desinformación y de la mentira en medio de un proceso electoral, sino que lo celebra públicamente como una gracia, tú dices, bueno,
¿cómo vas a hacer que una democracia funcione de esa manera? Es muy difícil. Entonces va horadando, va erosionando, va haciendo que la grieta en Argentina, que ya existía, por cierto, antes, sea cada vez mayor, y eso me parece que es un caldo de cultivo súper peligroso para una democracia. Tú dices, de Estamos todos con Daniel modos, Matamala a propósito, sobre cómo destruir una democracia. ya, tú dices, Argentina igual sigue siendo una democracia. ¿Y Estados Unidos? Que es como el paso anterior en la secuencia que tú sigues Sí. en el libro. Yo digo que Trump es un aspirante a dictador. Ya. Todavía no lo ha logrado, pero lo ha intentado muy claramente. O sea, el mejor ejemplo es que Donald Trump perdió una elección y en vez de entregar el poder lo que hizo fue, por todos los medios posibles, tratar de robarse la elección. Cuando digo por todos los medios posibles, diciéndole a las autoridades en cada uno de los estados, consígame tantos votos porque son los que necesito para ganar. Y cuando no lo logra, manda a su gente a asaltar el Capitolio. Y cuando esa gente asalta el Capitolio, Trump vuelve al poder, dice que son unos héroes, unos defensores de la democracia, y los indulta, porque son sus soldados en la guerra. Entonces, es alguien que activamente, no es una interpretación, activamente ha intentado destruir la democracia en lo más básico, que es que si tú pierdes una elección, te tienes que ir y dejar el poder al que ganó. Trump intentó por todos los medios, incluso por medios violentos, evitar eso. Eso para mí es un aspirante a dictador. No ha logrado todavía instaurar una dictadura porque, bueno, Estados Unidos tiene ciertos elementos que siguen en pie y no es tan fácil hacerlo, pero lo está intentando por todos los medios, incluso por medios que parecían impensables en un país como Estados Unidos. Por ejemplo, empezar a politizar a las Fuerzas Armadas, que es algo que Trump también muy activamente ha intentado hacer en los últimos meses. Entonces, lo está intentando. No sabemos si lo va a lograr o hasta qué punto lo va a lograr, pero la democracia estadounidense, una democracia que parecía tan sólida, tan infranqueable, está profundamente herida y está profundamente erosionada ya en el día de hoy. Ya, esa es la primera lección que uno saca del libro, que nadie se puede dar por seguro. Sí. O sea, como que la democracia no es algo que se pueda dar por sentado, que es evidente, pero acá uno ve cómo se va erosionando. ¿Qué sacas en limpio con respecto a la mirada sobre Chile? A partir del recorrido que hace en distintos países. Yo diría que Chile uno ve que tiene una casa que todavía se ve sólida, o sea, la casa está en pie, digamos, las instituciones funcionan, como diría un destacado expresidente, en el sentido de que la separación de poderes sigue existiendo, hay un gobierno que no puede hacer lo que quiera, que está limitado, hay una oposición que puede hacer su trabajo, hay libertad de expresión, jueces y fiscales tienen bastante autonomía, o sea, uno dice, la casa está en pie. Está funcionando en términos institucionales. Hay elecciones, nadie duda que las elecciones van a ser limpias y que el que gane va a asumir el poder, ¿no? Pero es una casa que está construida sobre terreno que yo creo que está muy pantanoso. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, la última encuesta CEP, que dice que solamente el 44% de la gente dice la democracia es siempre el mejor sistema de gobierno, y que más de la mitad dice, bueno, en algunas circunstancias es mejor un régimen autoritario, o a la gente como yo le da lo mismo, tú dices, acá hay un problema grave. O sea, cuando menos de la mitad de la ciudadanía dice claramente que está a favor de la democracia, hay un problema. Cuando en la misma encuesta más del 40% dice que está de acuerdo con suspender todas las libertades públicas para combatir el problema de la delincuencia, tú dices, estamos en problema. O sea, hay un estrato social que de alguna manera no está firme en decir, no importa cuáles sean los problemas, no importa que la democracia de pronto parezca incapaz de solucionar muchos asuntos, la democracia hay que defenderla sí o sí. Ahora, eso hoy día no está. Parece que este es el problema esencial de no sé cómo decirlo de otra manera, el delivery de la democracia, digamos. O sea, si la democracia no te está satisfaciendo, no te está solucionando problemas acuciantes, entonces la democracia pierde valor, digamos. Ese es el dilema y eso pasa, es válido para cualquier geografía. Digamos. Eso pasa en todos lados y por eso todos estos líderes no surgen de la nada. O sea, si Argentina tiene un Milei, no es porque de pronto los argentinos se volvieron locos, es porque años de desesperación por la hiperinflación y por la hipercorrupción del kirchnerismo terminan en esto. Lo mismo en El Salvador con el tema de las pandillas, lo mismo en Venezuela con el tema de la corrupción y de la pobreza. O sea, en El Salvador es muy evidente esa muy transacción, ¿no? Es muy evidente. Hay una desesperación en que la gente dice, bueno, usted me va a solucionar el problema, perfecto. Y le entregamos todas nuestras libertades, tenga el poder total. Evidentemente en Chile no estamos ahí. Por supuesto que nuestros problemas tienen otra dimensión y otra magnitud. Pero hay una sensación social de que efectivamente, como tú dices, Iván, no está entregando los frutos que necesita la democracia, que para la gente común y corriente la democracia puede verse muy bonita como una cosa institucional, pero en la vida diaria no es capaz de solucionar los problemas. Y eso es un caldo de cultivo que me parece que es súper peligroso y que en Chile lo tenemos. Ya, entonces tenemos el problema de base, que es un problema en que la democracia no está cumpliendo con parte de la promesa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué rasgos de estos líderes tú ves acá operando hoy día acá en Chile? ¿Qué liderazgo están apelando a este tipo de discurso?
Mira, yo no quiero decir que hay un líder en Chile que es exactamente igual, porque evidentemente tenemos diferencias culturales, en fin, de muchos tipos, y yo insisto, la democracia todavía en ciertos aspectos en Chile se ve bastante sólida. Pero hay discursos que a uno le llaman la atención, que a uno le empiezan a preocupar. Te doy dos ejemplos. Hace un par de semanas Daniel Jadue, por ejemplo, que sigue siendo un personaje relevante dentro del Partido Comunista, dice lo siguiente: el pueblo tiene derecho a saltarse el Estado de Derecho cuando sea necesario por tales y tales razones. Ese es un discurso que lo podría decir, pero calcado Bukele o Trump. O sea, un discurso totalmente autoritario en que tú dices el Estado de Derecho. Estado de Derecho significa garantías constitucionales mínimas, que a mí no me pueden arrestar sin un debido proceso, que hay libertad de crítica, que la oposición puede hacer su trabajo. Eso significa Estado de Derecho. Y hay un líder relevante que desde la izquierda dice el pueblo tiene derecho a saltarse todo esto. Es un estorbo. Es calcado a un discurso autoritario. Cuando por el otro lado ves a un candidato como José Antonio Kast, por ejemplo, que hoy día es el más probable próximo presidente de Chile. O sea, hay que tomarse muy en serio lo que dice y lo que hace. Y ves que, por ejemplo, hace un año Kast exigía que se decretara estado de sitio, debido en ese caso específico al atentado en que son asesinados carabineros en el sur. Bueno, estado de sitio no es una medida que permita desplegar fuerzas armadas o tener mejor seguridad. Estado de sitio significa que el presidente de la República puede mandar a arrestar gente y llevarla a lugares que no son cárceles. Significa que se suspenden prácticamente todas las garantías individuales. Entonces, cuando un candidato dice, en la situación actual de Chile, no en una hipotética guerra interna, que es para lo que está pensado el estado de sitio en la Constitución, en la situación actual que tenemos en Chile, yo implantaría estado de sitio, tú dices, esto es preocupante. Porque a mí no me gustaría que el presidente, sea quien sea, digamos, sea Jara, sea Matei, sea Kast, tenga ese tipo de atribuciones en mi país. Entonces, creo que ese tipo de discursos, yo digo, hay que tomárselos en serio, y me gustaría que candidatos y dirigentes que lo dicen también tuvieran que explicar más claramente, bueno, ¿qué significa eso? ¿Para qué quiere un estado de sitio alguien en Chile? ¿Por qué alguien considera que un estado de sitio es necesario en una situación como la que tenemos hoy en el país? Yo creo que ese tipo de discursos son autoritarios, van horadando la democracia y van relativizando un poco la importancia que tiene el respeto a las garantías y a las libertades individuales. Dame como un minuto solo porque me parece que este tema es muy importante. Tú hablas mucho en el libro del rol que cumplen o dejan de cumplir los medios de comunicación y cómo estos líderes tratan de acechar a los medios. ¿Qué pasa con nuestro sistema de medios? ¿Está en condiciones de lidiar con este tipo de liderazgo? Bueno, yo creo que estamos todos un poco sobre, de nuevo, terreno resbaladizo, ¿no? Porque hay un ecosistema de medios que está cambiando frente a nuestros ojos y no sabemos muy bien para dónde va, ¿no? Entonces, claro, por un lado están los medios de comunicación más tradicionales o establecidos, como donde estamos hablando nosotros, donde entendemos que hay como ciertas pautas profesionales de cómo se funciona, donde hay como cierto respeto a normas de verificación de información, que nos podemos equivocar, por cierto, que podemos hacer mal la pega, pero son medios que están construidos desde cierta capacidad profesional. Y luego viene todo un mundo gigantesco que está apareciendo todavía de nuevos medios que entregan más diversidad, que entregan más pluralismo, que en eso son un tremendo aporte, pero donde las normas, las reglas del juego son mucho menos claras. Y ahí es donde uno dice, es súper necesario que haya un mínimo de respeto cívico nuevamente, sobre todo entre quienes hacen política y sobre todo en quienes tienen un rol en el discurso público. Por eso a mí me pareció importante, por ejemplo, lo de Evelyn Matei, cuando ella pone el punto, más allá de la estrategia política que hay detrás de estas cosas en una campaña, pero ella pone un punto que creo que resonó. No todo vale en una campaña. Y que haya escándalo por eso es una buena noticia. Sí, porque lo comparo con lo de Milei, por ejemplo. Cuando pasa esto en Argentina y el presidente Milei dice, bueno, son unos llorones claro, a la FIFA, uno dice, ahí ya no hay nada que hacer, digamos. Aquí todavía se hacen estas cosas, pero cuando te pillan te da un poquito de vergüenza, ¿no? Lo tratas de ocultar, tratas de decir, no, bueno, es que nos fuimos nosotros. Creo que eso todavía está bien, en términos de que todavía no hemos naturalizado que la política se hace con trampa, o que la política se hace con bots, o que la política se hace inventando fake news sobre tu rival. Es bueno que no lo naturalicemos, es bueno que nos parezca mal, es bueno que nos escandalicemos un poco y ojalá que quienes lo hagan paguen un costo. Porque es una manera de mantener cierta sanidad en la discusión pública, que ya no existe no solamente en Argentina, en Estados Unidos es tremendo ver lo que ha ocurrido en términos de que ya no hay conversación pública, hay insultos, hay mentiras, hay la idea de humillar al rival, de ofender al rival todo el tiempo. Entonces, y eso, insisto, pasa en Estados Unidos y creo que es una buena advertencia para que no ocurra en Chile. Los créditos para Daniel Matamal, autor de Cómo destruir una democracia, 5 líderes en busca del poder total. Daniel, muchísimas gracias por la gentileza. No, muchísimas gracias a ustedes, se va a hacer.
Angélica Bulnes, ¿a qué vamos a estar atentos hoy? A ver, hay sesión de la Comisión Investigadora de la reconstrucción del megaincendio en Valparaíso y están citados a las 10 de la mañana el ministro de Vivienda, entre otras autoridades, los alcaldes de Viña, Quilpué y también el arquitecto Alejandro Aravena por sus declaraciones precisamente hace 2 semanas en este mismo programa donde habló de la presunta intervención del narco en la reconstrucción. Y en el mundo hay malas noticias. El senador Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de Colombia, murió después de 2 meses del atentado en que le dispararon a la cabeza mientras hacía campaña en Colombia. Oye, el dato de que el hombre que lo mató es un joven chico Un de 14 adolescente, años. exactamente. Impresionante. Y lo otro es que Israel mató a 5 periodistas de la cadena Al Jazeera en un ataque deliberado que ha reconocido que llevó a cabo precisamente buscando a uno de ellos. Porque Israel considera que uno de ellos era un terrorista. Un terrorista. El Rat Pack de hoy con Angélica Bulnes, con Daniel Matamala, nuestro invitado del lunes, con una presentación de Bodega San Francisco Creciendo Juntos y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan una estupenda semana. Buenos días. Buenos días.